este paro nacional, Julio Bárbaro, analista político, y Facundo Moyano, a quienes, por supuesto, tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Nos dejó algo? ¿Qué nos dejó este paro de ayer? A ver, a mí me gustaría preguntarle a Facundo cómo se siente, porque me parece que en la discusión post-paro de los dirigentes que convocaron y del gobierno casi fue una pelea personal. Capitán dijo que ustedes son como señores medievales, casi como la época de los siervos de la gleba, y tu padre habló de Kiko, Capitanich y demás. Digamos, primero, ¿qué sensación tenés como uno de los jóvenes de la dirigencia después de este paro general? Bueno, el paro es una herramienta, es un medio, no es un fin en sí mismo. Por supuesto que después del paro se esperan las soluciones, las respuestas. Yo he escuchado a muchos que opinaron sobre esta cuestión, decían, no, pero esto no va a tener ningún resultado, y se sabía antes de la medida de fuerza que no iba a tener ningún resultado. Mira, posiblemente en muchas ocasiones cuando se hace un paro general, que siempre es político, no en términos partidarios ni electorales, pero sí político, en los 90 cuando se hacían los paros, se sabía de alguna manera que el sistema o el modelo era ese, y no se iba a modificar más allá de que lo que se intenta a partir de un paro es expresar un descontento, y en este caso fue decir, estamos en un contexto económico donde hubo devaluación, casi un 60% en 12 meses, un 23% en un año, hay ajuste, las paritarias están en baja, el ejemplo comercio cerró un 27% con una expectativa inflacionaria de un 35%, los trabajadores pierden, quita de subsidio, vamos a tener nuevamente el problema del mínimo imponible, trabajo precario, trabajo en negro, el 35%, bueno, este es el descontento que se expresó ayer. Julio, ¿entendió el gobierno? ¿Leyó el mensaje de lo que pasó ayer? Primero, para usted, la discusión es si fue un paro con piquete o un piquete que fue paro. Para mí lo triste de ayer es la idea del gobierno, de que ellos son los que ocupan el espacio de la virtud y el resto somos el mal. Esta idea de devaluar a los individuos para no debatir los grandes temas, a mí me tiene cansado. La declaración de los oficialistas me hizo poner colorado. Digo, esa cita, ¿qué dirían Perón y Evita si usted se junta con la rural? Ya es de subnormales. Digo, a mí me da vergüenza. No tienen uno que lea y escriba. El gobierno es una decadencia de una secta. Y lo de ayer, golpeando individuos, a ver si este es mejor que aquel. Yo fui al programa y me dijeron, los impresentables. Digo, mire, yo no veo que Ollarvide y Vudú convoquen al paro. Digo, si hablamos de impresentables. Digo, me parece que es un debate de personas que no somos capaces de ascender a las ideas y a lo que estamos discutiendo en serio. No respetar al adversario es no respetarse uno, es ser muy poco democrático. Y este gobierno es esencialmente antidemocrático. Y ayer el paro lo volvió a demostrar. Ahora, la impresión, digamos, más allá de que yo comparto, que la semántica ha pasado de moda, la rural al lado de este, digo, uno podría ser que dirían Perón y Evita... Tanto pelear contra Clarín convirtieron a Radio Mitre en la más escuchada de la Argentina, además. Digo, le falta hasta talento para el odio. Digo, pero Facundo, ¿hay homogeneidad en lo que piensa Los Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, Eduardo Bussi de la Federación Agraria? ¿Hay homogeneidad o hay simplemente un interés en este momento común que lo lleva al paro? ¿Sabés cuál es el interés común? Es la necesidad del laburante. El laburante pierde en el contexto económico que te explicaba o que describí hace un rato, ¿no? Me parece que el dirigente es el que tiene que estar a la cabeza. Después, por supuesto, que hay diferencias. Eso no es, no es una novedad. Hay diferencias, seguramente las van a seguir habiendo, pero bueno, acá lo que se tiene que priorizar, lo que tiene que primar en este sentido es la necesidad del laburante. Si el laburante está perdiendo, el dirigente tiene la obligación de salir y ponerse al frente. Te lo digo porque ayer con Pamela, cuando hablábamos con el pollo sobrero, que de paso lo repitieron por todos lados, le decíamos, ¿se siente cómodo al lado de Luis Barrio Nuevo? Me dijo, me revuelve las tripas, Barrio Nuevo. Bueno, pero eso es innecesario, el pollo no tendría que haber dicho nada, porque si vas a hacer algo quejándote, no lo hagas. O sea, se suma a una movilización, a un paro para representar los intereses de los que él defiende, para eso lo eligieron. Lo otro es totalmente innecesario, porque, o sea, es otra discusión, y justamente fue la estrategia del gobierno, circunscribir toda esta historia a Barrio Nuevo y piquete. ¿Para qué? Para desconocer, como hace con otros temas, como el tema de la inseguridad, una problemática real que existe en la gente. Digo, cuánta descalificación, ¿no? En todas las declaraciones. Vamos a escuchar ahora a Hugo Moyano ayer en conferencia de prensa. De acuerdo al señor jefe de gabinete, Kiko Capitanich, ha nacido a partir de hoy un nuevo líder de la izquierda. Todos los días nos hace un chiste distinto, Capitanich, ¿no?
inteligencia del gobierno le alcance, nosotros para entender ese mensaje y comenzar a dar respuesta. Ya lo ve, y ya lo ve, Cristina que lo mira por TV. Señora Presidenta, a todo el gobierno, iba a decir señor Presidente, pero vicepresidente, pero no existe. Hay una sola fe. Algunos dirán, no, vos sabés el aliento que tiene Moyano, mirá cómo se peina, ¿qué estas cosas ocurren? Seguramente a algunos no les gusta que el pollo Rubén esté teñido de rubio, pero bueno, está, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Y ya lo ve, hay una sola CTA. Porque Kicillof es un títere, es un mentiroso y caradura que ya hizo desastres en aerolíneas argentinas y ahora lo está haciendo en el país. Ministro de Economía, que todo apareció con una chapa de izquierda, ¿no es cierto?, un hombre formado en la izquierda. No, se va a rendir al Fondo Monetario Internacional. Le quiero preguntar a Facundo, ¿cómo se da esta... ¿cómo se unen? Digo, con Barrio Nuevo, digo, esta alianza, ¿se da de forma natural o es una solo táctica? Es táctica a partir, bueno, recién lo decía, las diferencias estuvieron y van a seguir estando. Yo no creo que esto implique que ahora, a partir de ahora, se va a conformar una CGT en donde se tengan los mismos contenidos, pero lo que decía hace un rato es que hay una necesidad común en el laburante, el contexto económico explica esto, porque más allá de las chicanas y de todo lo que podamos discutir a partir de las personas que están al frente de las organizaciones que convocan, lo importante es entender cuál es el contexto económico, porque si no, no se explica esto. A ver, y lo del gobierno, que justamente tenga como estrategia Piquete y Barrio Nuevo, se trata de nuevamente negar una realidad que existe, como decía, la inseguridad, la inflación, o sea, los problemas que no han sabido resolver, y por eso, bueno, han tenido la derrota que tuvieron el año pasado. Ahora yo tengo una pregunta casi abogado del diablo. Paritarias hay abiertas, vos podés discutir si el 29 alcanza o no alcanza. Libertad de expresión, podemos discutir en términos de la obcecación, el autoritarismo que tiene el Estado, pero acá estamos diciendo lo que queremos. No, pero eso no lo dije. No, pero digo, para tratar de pensar, inseguridad hay mucho para corregir sin la menor duda. Así todo, un paro general, que supieron ser paros por Costecchi y Santillán o por el 25% de desocupación, ¿ameritaba un paro general? Bueno, en los 90 hubieron paros generales también en un contexto donde el laburante estaba perdiendo. A ver, los paros generales siempre se dan en contextos donde el laburante pierde. Yo no entiendo eso de que hay muchos que decían, no, pero se están paritarias. Bueno, justamente porque las paritarias están a la baja, se hace un paro general. Porque nosotros, así como a los docentes le ofrecieron un 22% y después de 17 días, para mí fue totalmente excesivo, 17 días de paro pudieron torcer esa pauta salarial que quiso imponer el gobierno, pero la realidad es que hay un contexto donde el trabajador está perdiendo. Entonces, más que nunca merita un paro. Julio. Si no, iban a decir que solo le hacemos paro a los radicales. Digo, me parece... Digo, la historia es que a Alfonsín se le hicieron tal cantidad de paros. 13. Bueno, digo, el paro no puede... Primero que este gobierno de peronista tiene nada, absolutamente nada. Digo, tiene un recuerdo de un rencor a Perón, pero no otra cosa. Digo, lo que no pudo hacer Perón... Está gorila hoy, ¿eh? Hoy viene que el más gorila de este programa soy yo, Perón se animó a hacer un pacto con el PC. Este gobierno lo hizo. Entonces yo tengo que escuchar, digo, no es que soy macartista, es que a la derecha del PC no hay nada, la pared está. La rural está a la izquierda del PC, esto te lo firmo y te lo explico. Digo, me parece que el derecho al paro lo tienen todos los gobiernos. Y además, un detalle importante, cuando empieza Néstor, ¿a quién vamos a buscar? Yo estaba, a Palacio y a Moyano, que era el sindicalismo que combatía. Los 90 fueron en los paros de Palacio y Moyano oponiéndose a la flexibilización laboral y a Esos eran los que peleaban. Y esos que peleaban tenían el prestigio y la representatividad social. Cuando esos se fueron, es que el gobierno invirtió su ciclo y fue a buscar los que aplaudían a Menem, que son los oficialistas de ahora, y se fueron los que combatieron siempre.
Entonces me parece que el sindicalismo que expresa la política es el que ayer hizo el paro. Los otros son la rama seca de la Unión Industrial. Ellos no hablan de política hace 40 años y manejan la obra social y nada más. Luis, te invito a que repasemos los tweets de los políticos cuando se expresaban con respecto al paro. El primero que vamos a ver es el de Leopoldo Moro de la UCR. A ver, ¿lo tenemos en la pantalla? ¿Lo llegás a leer? Estamos viendo. Ahí lo vemos, dice, Acá, ponele. nunca tantos han querido ir a trabajar y tan pocos hacen lo imposible por impedirlo. Yo estoy tentado que lo comente. El radical Moró dijo esto, Bárbaro. El radical Moró dijo que nunca tantos han querido ir a trabajar y tan pocos hacen lo imposible por impedirlo. Nunca tantos se volvieron oficialistas. Tiene una gran atracción el gobierno. Y cuando vos decís libertad de prensa, dejás de ver los canales oficialistas, que ya son más que los libres. Sin duda. Incluyo en la absoluta libertad. Digo, los oficialistas, los pagos con dinero del Estado, cuando vos haces Zapping. zapping, son fila india. Digo, cuando venga otro gobierno, va a haber una cantidad de alcahuetes desocupados infinito, porque eso ¿quién lo va a pagar? Hay más tweets, Sí, ¿no? Que tenemos podemos más, compartir de los que ayer, de alguna manera, a través de las redes sociales, se expresaban, y enseguida lo vamos a compartir. ¿A vos cómo te cae? Mirale la cara a los que organizan el paro patronal. Bueno, es Luis Delía. Yo de Luis Delía. ¿Vos querés decir algo de Luis Delía, Facundo? No. Que siga hablando, Luis, que siga hablando Luis Delía. ¿Usted quiere decir algo, Julio, de Luis Delía? Nadie le quiere contestar. No, cada uno No se merece. mira la cara en el espejo de la realidad. No merece Punto. análisis. No, digo, alguien que se solidariza con un régimen que la pida a Claro. mujeres, que condena homosexuales, que quiere hacer desaparición del Estado. Yo paso. Patricia Pasamos. Bullrich, es raro esto, Patricia Bullrich. Yo no paro. No encuentro sentido al paro general y sin transporte. Algunos deciden por mucho. Los está acusando a ustedes, Facundo, de no darle libertad de elegir. Lo que pasa que eso, acá tengo que poner de ejemplo a la presidenta. La presidenta lo dijo bien en claro en la cadena nacional del otro día. La huelga, no estoy en contra de la huelga está bien, fueron palabras de la propia presidenta. O sea, a esta altura del partido y entendiendo la democracia no se puede negar un derecho que mundialmente es reconocido. Digo, y aparte esto fue un paro que fue avisado con anticipación. Digo, no quiero ir, analicemos los paros en el mundo, las huelgas de camioneros en Francia Siempre ha sido son así. de semanas, y en realidad condicionan. Acá se avisó ¿Y el con piquete cómo te anticipación. cae? No, yo lo he rechazado, tengo una postura firme con respecto a eso. Me parece que, y más ayer todavía, fue totalmente innecesario, porque justamente se le da herramientas al gobierno para circunscribir eso a algo que en realidad no fue, porque fue un paro de un 90% o de un 100% de adhesión en el transporte que tuvo el impacto que tuvo justamente porque había legitimidad. Entonces, lo que hace el piquete es desnaturalizar esa medida de fuerza y deslegitimar un reclamo legítimo. En realidad no le deslegitima, pero le da herramientas al gobierno, aparte de perjudicar la vida de la gente que, Claro. quiere transitar. El próximo tuit es de Alicia Kirchner. La huelga es un derecho constitucional, dice Alicia Kirchner, también lo es el derecho de poder ir a trabajar. Acá, digamos, creo que se ha montado en esto el gobierno. Los Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, no los dejaron elegir ir a trabajar, Julio. Me parece que, digamos, si uno toma, las goriladas son eternas. Esta gente, ella, entre otros, en la época de la dictadura, era funcionaria. Digo, mantiene, esto es como Zaffaroni, en la época de la dictadura votaba por, ¿no? Y ahora, sí, son gente que se adapta, son oficialistas eternos, siempre son Aparte, oficialistas. hay otra cosa. Cristina Kirchner, como muchos del oficialismo, han acompañado en los 90 paros Totalmente. generales que hacía el MTA. Entonces, ¿cómo es? Cambio los parámetros para medir un paro en una época o en otra época. La realidad es que en los 90 había una situación donde los laburantes perdían por la flexibilización laboral, que la propia presidenta tuvo una postura totalmente diferente en cuanto a eso, porque no daba quórum para votar una ley que perjudicaba a los laburantes, mientras todos los sindicalistas que están ahora con ella la llamaban para decirle que baje al recinto a dar quórum. Ella lo dijo inclusive cuando asumió como Me presidenta. parece que lo importante es asumir Sí. que hay cosas para discutir y que el mal ni el bien están de un lado ni del otro y que hay Claro. verdad y error de cada lado y que somos democracia y nos tenemos que respetar. Me parece que esto ayer no estuvo. Claro, yo les quiero agradecer y hay que hacer un cierre, Luis, pero teniendo a Julio le quiero preguntar. Usted fue titular de la Secretaría de Cultura en la primera presidencia de Menem y también estuvo a cargo del Confer en la gestión de Néstor Kirchner. Mira la pregunta que le voy a hacer. Le doy a elegir 10 años de Menem o 10 años del kirchnerismo y tiene que elegir. No le queda otra. Elijo ¿Con cuál el se kirchner- queda? El kirchnerismo. Muy bien. Elijo el kirchnerismo. Con Y mis aparte- críticas, ¿no? Y aparte no necesita defensa porque se defiende solo,
pero Pardo fue de los primeros que se fue. De los dos gobiernos. Y del primero de los que se fue cuando no se empezó a poder, o se empezaba a restringir algo que es esencial, que es la libertad de expresión. Nobleza obliga, corresponde decirlo. Muy bien. Una Facu, cosita más. usted cierra, pero antes, ahí viene la pregunta sí, para sí. usted. Pensé que- ¿Cambiaron los Kirchner o cambiaron los Moyano? No, claramente cambiaron los Kirchner y es el dato objetivo de la realidad, ¿no? Yo quería decir otra cosa. Lo importante más allá de estas discusiones que se dan y es un poco el folclore, ¿no? De la chicana, Barrio Nuevo, los piquetes, es entender cuál es el contexto económico por el cual el laburante está perdiendo. Me parece que lo importante es analizar eso y profundizar sobre las causas que llevan al paro. Un paro nunca va a ser simpático, por eso es tan difícil Claro. defenderlo, ¿no? Y justificarlo. Pero bueno, en este caso el gobierno ha logrado que la gente se ponga a favor. Lo vimos en las encuestas de Intratables y de otros programas de televisión. Así que no, simplemente eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Empieza el 2014, es el momento de ordenar tu cuerpo, es el momento de Mervic Sport Energy, ¿no? Ahí.